Uy, ya muchachos, vamos a comenzar entonces. Voy a retroceder un poquito. Y señor Mateo, ya le hice a usted administrador por expresar a los y también revisión de sistema. Evidencias científicas son los artículos clínicos controlados, pero también las revisiones sistemáticas. Por lo tanto, cuando yo quiero ver literatura y también mucha información en español, lo cual es una ventaja, ¿no? Tiene en español, inglés y portugués la información que tiene. Entonces entramos a la BBS y ustedes aquí, yo amplié, tienen primero todo lo que son los temas más importantes, que este dato no han incluido ahí el COVID en el Ecuador, pero tienen primero literatura nacional, y ahí están todas las publicaciones que se han hecho en el Ecuador, en las revistas indexadas a la Biblioteca de Latinoamérica y el Caribe, que se llama LILACS, Library Latinoamerican and Caribbean Salud, ¿no? Lo de Library es en inglés, pero esto último es en español. Tiene las guías de práctica clínica del ministerio, tiene materiales digitales y multimedia de la OPS y evaluación de tecnologías sanitarias. Pero lo que ahora nos interesa es ver la bibliografía de la literatura internacional en salud. Vamos a buscar artículos de tratamiento de COVID. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué se ha publicado muy nuevo de artículos científicos de tratamiento, de prevención? ¿En qué orden buscamos? Bueno, después de haber buscado en guías de práctica clínica, en libros electrónicos basados en evidencia, cuando entra en esta biblioteca buscamos en este orden. Primero la biblioteca Cochrane, que PubMed Medline. Medline es una base de datos y PubMed es un buscador. Ya creo que esto en las videoclases ya está eso, pero repito. Y después, si quiero literatura latinoamericana, puedo ir a Lilacs. Existen sitios también donde hay literatura de alta calidad, como el Free Medical Journals, en donde puedo ingresar a 100 revistas de alta calidad y hay mucha literatura, como es literatura gratuita. Y aquí también hay DOAG, Biomed Central, British Medical Journal, que es de la OMS, ¿no? Pero en orden de importancia, que son los artículos de más alta calidad, comenzamos por Cochrane, PubMed, puedo buscar también Free Medical Journal y finalmente en este orden puedo buscar en otros lados también. Voy a usar la búsqueda en Trib Database. Trib es un metabuscador, es decir, cada, la literatura se acumula en lo que se llama bases de datos bibliográficos, ¿no? Entonces, en esas bases de datos, para acceder a esas bases de datos que están en algunos países, por ejemplo, Medline, la base de datos está en Washington, Lilacs está en Río de Janeiro, creo, y Cielo está en España, en Madrid, y así sucesivamente. Cochrane está en Inglaterra. Entonces, yo a través de lo que se llaman buscadores puedo acceder a los artículos científicos. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a buscar Cochrane. Pero antes de eso teníamos que haber hecho un ejercicio que me olvidé de hacer. ¿Con qué palabras claves vamos a buscar? ¿Sí? En este caso no necesito mayores palabras claves porque el término
que ya sé que es el término indexado, es COVID-19. Un ratito. Sí, entonces, no sé si me reconozca sin guión. No. Bueno, pongámosle así COVID-19. Y voy a hacer una búsqueda genérica. Solo voy a poner treatment. Ya. Y voy a buscar en Cochrane. Cochrane solo tiene los siguientes materiales, es de lo que tiene más alta calidad científica en la literatura universal. Entonces, como parte del trabajo de presentación de casos, ustedes, además de las guías y de los libros, tienen que buscar primero las revisiones sistemáticas y después los ensayos clínicos controlados. Cochrane también ha incluido ahora protocolos de práctica clínica, ¿sí? Y esos también suelen ser importantes, son de muy buena calidad. Ahora, busquemos a ver si hay algo que nos interese. Sobre diagnóstico, el primero no nos interesa. Dice, profilaxis de anticoagulantes para personas hospitalizadas por COVID-19. Sí, entonces aquí tengo este artículo interesante que podría servirme, pero yo no quiero artículos sobre pacientes hospitalizados. Quiero el tratamiento de pacientes ambulatorios. Igual plasma convaleciente tampoco me interesa porque es para hospitalizados. Este es de diagnóstico. Esta también es de diagnóstico, los test de rutina. Este es, no, este no, dice uso de mouthwashes and nasal spray por healthcare workers para proteger, ¿no? En el tratamiento de pacientes. Bueno, muy interesante, mire, esto recién están sacando, ¿no? Y esta es una revisión sistemática, es decir, son varios artículos introducidos ahí, como no vemos todavía, solo estoy haciendo ver que hay mucho de revisiones sistemáticas. Bueno, ahí estos otros son artículos sobre diagnóstico. Pero en realidad lo que quiero conseguir ahora es ensayos clínicos controlados para hacer la práctica de análisis estadístico y también analizar el artículo. Entonces me voy a trials. Como ven, aquí hay esto de trials y ahí voy a buscar un poquito de literatura sobre tratamiento, ¿no? Veamos, está un poco lenta la red. Veamos qué aparece. Bueno, aquí dice COVID Watch Pulse, Montelucas, lenalidomide COVID Trial. Interesante, un ensayo sobre lenalidomide, adalimumab Effect on COVID. Interesante esto, pero esos medicamentos no hay. Ok, famotidina, atorvastatina. Bueno, este es uno que sí hay en el Ecuador, la atorvastatina. Sí, melatonina en COVID, qué interesante este. Este es un ensayo clínico controlado. Bueno, radioterapia, COVID, bueno, estudio de anosmia, el sildenafil. Bueno, todos estos son antivirales que se conocen que hay en el Ecuador, el enzalutamide, que se usaban sobre todo para el tema de VIH, muchos de ellos, ¿no? Entremos a ver este de melatonina, a ver si nos podemos bajar. Se necesita suscribirse y eso es un paso un poquito engorroso, pero veamos, aquí ya tengo este abstract. Entonces, les voy a pedir a uno de ustedes, al que quiera, o si no yo le nombro, que lea este artículo y lo traduzca. Y vamos a leer solo, bueno, ya se tradujo automáticamente para suerte de ustedes. Aquí vamos a ver si es que tenemos o no algunos valores estadísticos que nos permitan analizar. Y por lo menos en el resumen no hay ninguno. Ok.
Bueno, entonces me voy a ir a buscar ahora en... Solo estoy haciendo la secuencia de búsqueda, ¿no? Digamos que no encontré en Cochrane, aunque sí hay mucho, miren, hay 2176 ensayos, solo estoy enseñando. Ahora, ¿cuál es el segundo sitio a buscar? El segundo sitio a buscar es Medline PubMed. PubMed es un buscador o motor de búsqueda y la base de datos se llama Medline. Entonces voy a buscar en Medline. Entonces me voy un poco más atrás. Déjenme buscar esto. Ya me voy a la BBS, porque teóricamente digo, no hay lo que quiero en Cochrane y por eso no voy a hacer. De todas maneras, déjenme leer el resumen de melatonina. Tratamiento estándar de COVID en el protocolo del Ministerio de Salud que incluye junto a cápsulas, temperatura, ni sé qué, solo la conclusión, edad mayor de prueba de reacción de cadena de polimerasa y afectación pulmonar en los clínicos pacientes hospitalizados, no, es un estudio que recién están haciendo. Sí, no es un estudio todavía hecho, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención. Como andan probando un mundo de cosas para COVID, ya. Bueno, entonces voy a PubMed, Medline y veamos cómo busco en PubMed. Me interesa siempre buscar la información de los 5 últimos años y voy a comenzar buscando revisiones sistemáticas y ensayos clínicos controlados. Igual voy a usar solo 2 palabras indexadas, ¿sí? COVID-19 y treatment. Siempre uso en inglés, ¿sí? Para poder, porque ahí sale más literatura aquí. Bueno, yo no quiero cualquier literatura, quiero ensayos clínicos y quiero textos completos. Sí, aquí me está traduciendo todo al español. Entonces aquí tengo textos completos gratis, voy a buscar. Aunque después aprenderán a piratear los que no saben todavía, ¿no? Bien, entonces aquí tengo los artículos completos y de estos quiero, del último año, bueno, en COVID no hay de antes, ¿no? Sí, es el último año, un poco de eso. Y quiero solo ensayos clínicos, como ven aquí, dice libros y documentos, ensayos clínicos, metaanálisis, ensayo controlado aleatorizado, estos son los que me interesan. Porque hay otros ensayos clínicos no aleatorizados, revisiones y revisiones sistemáticas. Voy a ver qué hay de nuevo en tratamiento en ensayos clínicos, porque cuando se hacen revisiones es porque ya se ha hecho muchos estudios o más de 2 por lo menos con relación al tema, ¿no? Bueno, dice, Remdesivir para el tratamiento del COVID. Combinación del interferón beta, lopinavir, itumavir y bavirina en el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-19. Un ensayo de fase 2, todavía no. Vitamina C intravenosa en dosis altas. Ah, qué interesante esto. ¿Y de qué fechas veamos? Del 8 de julio, ya. Ahora en la literatura sobre COVID, 6 meses ya resulta una información ya no tan actual, ¿no? Ruxol dividen el tratamiento de enfermedad grave, no me interesa lo grave, ¿sí? Remdesivir tampoco, sí, tampoco, mucho de remdesivir, ¿no? Tratamiento de dosis altas de dexametasona y que todavía hay gente que sigue prescribiendo acitromicina, ¿no? Ya, entonces voy a abrir este artículo de hidroxicloroquina con acitromicina en COVID leve o moderado, que es lo que me interesa, no quiero casos graves. Entonces voy a abrir el artículo y voy a leer primero el resumen y voy a ver qué me dice en el resumen. Entonces le voy a pedir a cualquier estudiante que ya se tradujo al español, quería hacerles leer en inglés, pero esta computadora que no es mía, le está traduciendo automáticamente al inglés. Bueno, por favor, ¿puede alguien del grupo cualquiera
de los que están aquí. Señor Franklin Tizalema, por favor, lea el resumen y después vamos a interpretar los resultados y ahí hablaremos de qué tipo de resultados están presentando. Adelante. Lea, por favor, este resumen. Ya, doc. Resumen. Antecedentes. La hidroxicloroquina y la citromicina se han utilizado para tratar a pacientes con enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. Sin embargo, la evidencia sobre la seguridad y la eficacia de estas terapias es limitada. Métodos. Realizamos un ensayo multicéntrico, aleatorizado, abierto, de 3 grupos y controlado en el que participaron pacientes hospitalizados con COVID-19 presunto o confirmado, que no recibían oxígeno suplementario o un máximo de 4 litros por minuto de oxígeno suplementario. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente en una proporción de 1:1 para recibir atención estándar. La atención estándar más hidroxicloroquina en una dosis de 400 miligramos 2 veces al día. O atención estándar más hidroxicloroquina en una dosis de 400 miligramos 2 veces al día, más acitromicina en una dosis de 500 miligramos una vez al día durante 7 días. El resultado primario fue el estado clínico a los 15 días, evaluado con el uso de una escala ordinal de 7 niveles, con niveles que van de 1 a 7 y puntuaciones más altas que indican una peor condición. En la población modificada por intención de tratar pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19. Resultados. Esperemos un ratito. Bueno, aquí dice que es un estudio multicéntrico. ¿Qué significa esto? Que se hicieron en varios países, en varios lugares, el mismo estudio. Y esto es importante porque los estudios multicéntricos pueden tener un valor muy similar a los metaanálisis. Porque, de hecho, al hacer en varios lugares, es lo mismo que hacer un metaanálisis, pero de más alta calidad. Por lo tanto, cuando lean ustedes ensayos multicéntricos y con tamaños poblacionales grandes, que ya vamos a hablar rápidamente cuando hablamos de un tamaño poblacional grande en un ensayo clínico controlado. Ahora, ¿qué dice aleatorizado? ¿Qué quiere decir? Que se sortearon a las personas que se escogieron para el estudio, sorteado al azar en un grupo experimental o grupo de intervención y un grupo control, ¿no es cierto? Pero aquí hicieron 3 grupos, ¿sí? Y controlado en que pacientes hospitalizados que no recibían oxígeno, es decir, pacientes de entre leves y moderados, ¿no? Bueno, y 1 a 1. ¿Qué significa abierto? Este es un término que no se usa con tanta frecuencia, pero abierto significa que no es doble ni simple ciego, que las pacientes sabían que estaban tomando, qué medicamento tomaban y los investigadores también. Eso significa abierto. Cuando lean esto, abierto es que no fueron doble o simples ciegos, ¿sí? Ya, entonces hay 3 grupos en realidad, uno que le dieron solo hidroxicloroquina y otro que le dieron hidroxicloroquina más, más acitromicina. Solo creo que son 2 grupos, ¿no? Sí, el uno acitromicina dice... ya, es 3 grupos, uno de hidroxicloroquina a 400 miligramos 2 veces al día, más acitromicina en dosis de 500 miligramos una vez al día durante 7 días. Y el otro es el tratamiento estándar, que es el sintomático, paracetamol y todo lo demás. Estos pacientes no necesitaban oxígeno y les evaluaron a los 15 días. Recuerden que la mayoría de casos leves y moderados, a partir del 10º día ya dejan de ser transmisores y comienzan a mejorar y se puede evaluar. Y es interesante que aquí utilizaron una escala de 1 a 7 para evaluar la condición, si mejoraron o no. Continúe, señor, leyendo resultados.
Listo, doctor. Adelante. Resultados. Un total de 677 pacientes fueron aleatorizados. 504 pacientes habían confirmado COVID-19 y se incluyeron en el análisis por intención a tratar modificado. En comparación con la atención estándar, las probabilidades proporcionales de tener una puntuación más alta en escala ordinal de 7 puntos a los 15 días no se vieron afectadas por la hidroxicloroquina sola. Razón de probabilidades 1,21. Intervalo de confianza del 95%, 0,69 a 2,11. Una P de 1. O hidroxicloroquina más acitromicina. Razón de posibilidades 0,99. Intervalo de confianza del 95%, 0,57 a 1,73 con una P de 1. La prolongación del intervalo QT corregido y la elevación de los niveles de enzimas hepáticas fueron más frecuentes en los pacientes que recibieron hidroxicloroquina sola o con acitromicina que en aquellos que no recibieron ninguno de los agentes. Sí, así. Conclusiones. Entre los pacientes hospitalizados con COVID-19 leve a moderado, el uso de hidroxicloroquina sola o con acitromicina no mejoró el estado clínico a los 15 días en comparación con la atención estándar. Bueno, ok. Bueno, aquí está ya la conclusión, pero quiero que analicemos estos resultados. Dice razón de probabilidades. ¿Qué entienden por razón de probabilidades? ¿Qué medida de las que ustedes han visto en las videoclases sería esta razón de probabilidades? Veamos, busquemos otra víctima, señorita Gabriela Burri, perdón. ¿Cómo interpretar? ¿Qué es una razón de probabilidades? ¿Qué entiende usted por razón de probabilidades? Buenas noches, Doc. Bueno, la razón de probabilidades no era lo del otro ratio, ¿no? En este caso no, solo una aclaración. Para analizar ensayos clínicos controlados y cohortes, se utiliza por un lado, puede utilizar riesgo relativo, ¿sí? O odds ratio, que es una razón de razón. Las tasas de incidencia son probabilidades. Le dice la probabilidad en este caso de mejorar. Entonces, cuando vean el término en español de razón de probabilidades, está hablando del riesgo relativo o de la razón de tasas. Entonces, es del riesgo relativo. Ahora veamos, usted mismo interprete este 1.1 de riesgo relativo. Veamos, yo le voy a ir preguntando y usted me dice, porque si no, quiere decir que o no vio mis videoclases o no entendió y eso me implica que tendré que esmerarme en dar una clase que entiendan, ¿no? Pero ahora solo quiero ver qué entendieron, qué tanto entendieron de las videoclases que les mandé a estudiar, ¿sí? Y también de los materiales a los de séptimo de los que estudiaron antes sobre ensayos clínicos controlados y aleatorizados. ¿De qué semestre, señorita Gabriela? Séptimo, Doc. Ah, bueno, entonces ahora analiza ese 1.21, ¿qué significa? Es riesgo relativo. ¿Cómo interpretas uno? Primero, ¿cuál es la dirección del efecto? ¿Mayor efecto, igual efecto o menor efecto? Mayor efecto. Ok. Bueno, ¿eficacia a favor de quién? ¿De la hidroxicloroquina más la citromicina o del tratamiento estándar? ¿Con cuál mejoraron En más? ese caso, con la hidroxicloroquina. 1.21. Ahora veamos, tercera pregunta. ¿Cuál es el tamaño de efecto o fuerza de eficacia? Con 1.21, ¿cómo le cataloga usted la eficacia? ¿Débil, moderada, fuerte o muy fuerte? Débil. Ya, entonces recuerden para todos. Débil es en el caso de riesgo relativo y odds ratio se interpretan igual. Débil es de 1.1 a 1.4. Moderado es de 1.5 a 1.9. 2 a 3.5 es, a 3.4, perdón, es fuerte. Y más de 5 es muy fuerte. En este caso, este es un resultado débil.
es un tamaño de efecto o eficacia débil. En otras palabras, no hay mucha diferencia de eficacia entre la hidroxicloroquina y en este caso el tratamiento estándar que es paracetamol, sí, y algunos otros medicamentos. Ahora, ¿cómo entiende este intervalo de confianza que dice de 95% que va de 0,69 a 2,11? ¿Cómo lo entiende? ¿Qué significa que no... Bueno, significa primero, que ¿es significativo o no es significativo? No es significativo, Doc. No es. ¿Por qué? No, no es. ¿Por qué? Porque solo con el intervalo también me dio en la P. Primero la P es mayor a 0,05 y segundo con el... 100% uno significa 100% de probabilidad de error. Pero ¿cómo se interpreta esto para decir que no es? Digamos que no me dan el valor de P, no tengo. ¿Cómo interpreto la significación estadística solo viendo los intervalos? Es porque el primer valor es menor a 1 y el segundo es mayor que 1, es decir, que... Se contradicen las direcciones, ¿no? Este me dice que hay menor efecto, menos de 1, y el otro intervalo me dice que es mayor efecto. ¿Usted confiaría en un novio que se contradice, que un día dice que se ha ido a un velorio y al otro usted le cacha que ha estado con los amigotes bebiendo? ¿Confiaría en un hombre así que un día dice un argumento y otro día otro? Es lo mismo que este intervalo. Los intervalos en donde la dirección de un efecto contradice a la dirección del otro efecto, recuerden, valores mayores de 1 es mayor efecto. 1 es igual efecto y valores menores de 1 es menor efecto. Entonces aquí tengo un intervalo que me dice que podría ser el resultado en el universo de menor efecto, pero también podría ser de mayor efecto. ¿Cómo se contradice? O en otras palabras, el valor de 1 que significa igual efecto está en el intervalo, es no estadísticamente significativo. Pero aquí además me dan la P y es altísimamente no significativo. Es muy, muy no significativo. Entonces, en ese caso podemos concluir que da lo mismo dar hidroxicloroquina más acitromicina que dar tratamiento estándar. Bueno, ahora veamos el otro. Dice, esto es solo si da hidroxicloroquina. Si da hidroxicloroquina más acitromicina 0,99, analice este. ¿Qué significa 0,99 aquí? Primero, dirección del efecto, ¿mayor efecto o menor efecto? Menor efecto, Doc. Menor efecto. Eso significa que la hidroxicloroquina cura menos que el tratamiento estándar. Pero veamos, ¿cuál es el tamaño de efecto? ¿Qué tamaño de efecto es 0,99? Es un poco difícil interpretar los valores menores de 1, porque para interpretar los riesgos relativos es aprenderse esto, de 1 es igual efecto, 1,1 a 1,4 mayor efecto, 1,5 a 1,9, perdón, débil efecto de 1,1 a 1,4, moderado de 1,5 a 1,9, fuerte de 2 a 3,4 y más de 3,5 muy fuerte. Pero cuando tengo valores menos de 1 como este, ¿cómo sé cuál es el valor con el que interpretaría el tamaño de efecto? Es muy fácil. Tiene su teléfono a mano, divida 1 dividido para 0,99 y dígame cuánto es. 1 dividido para, cuando tengan valores de menor efecto como este, menores de 1, para poder evaluar el tamaño de efecto hay que hacer este ejercicio. 1 dividido para el valor, en este caso 0,69. 1,01. 1,01 es extremadamente débil. Casi, digamos, 0,99 es igual efecto. Casi nada. Pero además, igual que el anterior, tiene un intervalo menor de 1 y otro intervalo mayor de 1 es no significativo. Y tiene una P de 1. ¿Qué significa una P de 1? Multiplique por 100 y dice que la probabilidad de que este valor
este valor de menor efecto, se deba al azar, es de 100%, ¿sí? O sea, es un resultado no confiable. Ahora, ¿qué opina aquí sobre los efectos adversos de estos medicamentos? ¿Qué le dicen? ¿Que tienen efectos adversos o no? ¿Sabe? Está recibiendo, ya recibieron en sexto cardiología, ¿no? ¿O no recibieron? Ahora están recibiendo cardiología. Sí, no, cardio están. ¿Qué significa prolongación del intervalo QT corregido y elevación de los niveles de enzimas hepáticas? Bueno, ese no me interesa mucho. Este es el que me interesa. Elevación del intervalo QT corregido. ¿Qué significa? A ver, señorita o cualquiera, ¿qué me dice? ¿Qué quiere decir el autor con esto? ¿Qué quieren decir los autores? ¿Qué advertencia le están dando? ¿Qué opinan? Y es por eso que se dejó de usar la hidroxicloroquina. Primero, porque no tiene un real efecto, ¿no? Ya vieron que, además es una muestra buena, ¿no? Todo ensayo clínico controlado, aleatorizado, con más de 400 personas, sí, aquí participaron 504 que habían confirmado COVID, por lo tanto es una muestra grande, ¿no? No es una muestra importante, sí. En este caso, ¿qué les quiere decir intervalo QT corregido? Que está afectando al corazón y este es uno de los problemas que tiene la hidroxicloroquina, que puede dar problemas, efectos adversos cardíacos, pero recuerden que el COVID-19, o sea, el SARS-CoV-2 también afecta al miocardio, porque existen también en el miocardio, existen también receptores ECA2, que son los que permiten el ingreso del virus. Por lo tanto, lo que me está diciendo, ojo, cuidado, que estos pacientes podrían tener problemas cardíacos y también problemas hepáticos. Y por eso, primero, no es eficaz. Segundo, no es seguro. Esas son las dos razones por las que no se está usando hidroxicloroquina. ¿Sí? Bueno, y aquí está la conclusión. Entonces, aquí tiene lo primero que aprendimos a evaluar, ¿no? Riesgo relativo. Recuerden lo que evaluamos siempre. Primero, dirección del efecto. ¿Sí? 1.21 es mayor efecto. ¿Eficacia a favor de quién? 1.21, eficacia a favor del hidroxicloroquina. 1.21 es débil. 1.1.1.4 débil. Eficacia débil. Significación estadística. No significativo, tanto por el intervalo que tiene un límite inferior de una dirección, menor efecto es 0.69 y mayor efecto 2.15, y una P altísima, ¿no? Una P de 100% de probabilidad de que este resultado de 1.21 se deba al azar, que no existe en el universo, ¿sí? Entonces, eso es. Ahora, ya no vale la pena evaluar la significación clínica, porque una vez que yo concluyo que no es generalizable este resultado, que se debe al azar, ya no puedo evaluar la significación clínica. En otro artículo evaluaremos la significación clínica, que es lo más importante para los médicos. De todas maneras, recordándole en las clases que vieron, la significación clínica no es sino el valor más bajo probable de la eficacia, que suele ser el límite inferior. Pero como esto ya no puedo usarle, ya no vale la pena evaluar la significación clínica ya. No se debe usar este medicamento, se acabó. Analizamos de nuevo para acordarnos nada más el de hidroxicloroquina más acitromicina. 0.99, menor efecto. ¿Aquí qué significa menor efecto? Porque lo que está evaluando es mejoría, ¿no? 0.99 menor efecto significa que la hidroxicloroquina y la citromicina tienen menos curados que el tratamiento estándar. Eso significa 0.99. Pero el tamaño del efecto es bien bajito. 1.01 es casi igual a 1. No estadísticamente significativo. Conclusión,
Tampoco la combinación de hidroxicloroquina más acitromicina sirven. ¿Sí? No sirven. Bueno, después de este estudio, que fue uno de los más interesantes que hubo, se hicieron varios metaanálisis de hidroxicloroquina más solo o acompañado con acitromicina, y se llegó a la conclusión, ya que no servían ni la hidroxicloroquina ni la acitromicina, y por eso hay médicos que en el Ecuador todavía siguen dando, y es porque no leen, no saben hacer búsqueda bibliográfica. Vea que en 15 minutos ya solucioné un problema, ¿no? Veamos, aquí hay... bueno, dice actualización sobre el tratamiento de COVID, estudios en curso entre resultados prometedores y decepcionantes. Este solo es una actualización de artículos, pero veamos, me parece, solo para ver cuáles son los resultados prometedores y ver qué va a salir. Veamos si la ivermectina la consideran entre los resultados prometedores. Ahora, veamos la fecha primero, porque en COVID, fechas 1 de junio, muy viejo, ya no me sirve. Sí, es muy viejo, hay muchas cosas nuevas. Pero de todas maneras podría revisarle, ¿no? Entonces, este artículo dice algo muy simple. Solo que se están estudiando varios ensayos clínicos. Nada más, no dice nada más. Ya. Bueno, agentes probados COVID en relación a mortalidad, predictores, no me interesa. Bueno, entonces, esto es con relación a cómo se interpreta el riesgo relativo o el odds ratio en ensayos clínicos controlados aleatorizados. Veamos ahora, busquemos metaanálisis y veamos algún artículo de metaanálisis que nos interese. No me deja entrar a metaanálisis. Bueno, veamos qué metaanálisis. Las metaanálisis son cuando ya hay varios artículos originales publicados, entonces se pueden hacer metaanálisis, ¿no? Veamos cuáles los últimos. Este metaanálisis del Remdesivir, el informe final. Entonces, leamos esto y con eso terminamos la clase de ahora. Y seguiremos después y ya veremos cómo nos igualamos de las tres clases fallidas. Veamos si se traduce, si no, ni modo, a leer en inglés. Alguien que lea bien inglés, a que nos da, no, ya está en español. Veamos, torturemos a algún alumno. Señor Giancarlo Pancho, por favor, ¿puede leer este artículo rápidamente desde el título? Ya, doc. Remdesivir para el tratamiento de COVID-19, informe final. Y ahora, resumen. Ya. Resumen, antecedentes. ¿Sí le puedes subir, doc, un poco? Más, no verá. Ahí, ya. No, es que ya ahorita se me puso. Ya, antecedentes. Aunque se ha evaluado varios agentes terapéuticos para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19, todavía no se ha demostrado que ningún agente... Espere un ratito que me movió. Y me olvidé de ver la fecha. La fecha de este es... No veo la... es el 5 de noviembre. Este está fresquito, ¿no? Bueno, entonces veamos el resumen rapidito. Ya. Siga, señor. Ya, antecedentes. Aunque se han evaluado varios agentes terapéuticos para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 19, COVID-19, todavía no se ha demostrado que ningún agente antivírico sea eficaz. Métodos. Realizamos un ensayo doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo de Remdesivir intravenoso en adultos que fueron hospitalizados con COVID-19 y tenían evidencia de infección del tracto respiratorio inferior. Los pacientes fueron asignados al azar para recibir Remdesivir
Dosis de carga de 200 miligramos el día, seguida de 100 miligramos al día durante un máximo de 9 días adicionales, o placebo durante un máximo de 10 días. El resultado primario fue el tiempo de recuperación definido por el alta del hospital o la hospitalización solo con fines de control de infecciones. De ahí... Sí, ya no. Ya. Resultados. Un total de 1.062 pacientes fueron aleatorizados, 541 asignados a Remdesivir y 521 a placebo. Los que recibieron Remdesivir tuvieron una mediana de tiempo de recuperación de 10 días, intervalo de confianza del 95%, 9 a 11, en comparación con 15 días, intervalo de confianza del 95%, 13 a 18. Entre los que recibieron placebo, índice de tasa de recuperación 1.29, intervalo de confianza del 95%, 1,12 a 1,49. La probabilidad de menos 0,001, mediante una prueba de rango logarítmico. En No hay un nada análisis... más. A ver, veamos. No. Ahí quedémonos. Primero, miren una muestra grandísima. 1000 es una muestra bastante grande, ¿no? Todo lo que es más de 400 son muestras grandes y las muestras grandes nos suelen dar mayor precisión o intervalos de confianza más estrechos. Recuerden que no solo evaluamos la significación estadística, sino también la precisión, y en este vamos a poder evaluar la precisión que en el otro, como salió no estadísticamente significativo, no pudimos evaluar la precisión. Ahora veamos, dice una mediana. ¿Por qué usarían aquí mediana? ¿Qué opina usted, señor Giancarlo? ¿Por qué usaron mediana? ¿Cuándo se usa mediana? Usted tiene que las variables cuantitativas cuando es pueden de evaluarse. promedios, ¿no? A ver, espere, ¿no ve que no sabe nada de estadística? ¿En qué semestre está, señor Giancarlo? Séptimo. ¿Y cómo pasó, pues, epidemiología O sea, y cuando hay varios investigación? valores, ¿no? Le voy a regresar a la nocturna a usted. Ya sé que no aprende nunca nada de estadística. Bueno, entonces recuerden que cuando son variables cuantitativas, en este caso, el tiempo de recuperación es una variable cuantitativa, son días. Y pueden analizarse con promedios y desviación estándar o con medianas y rangos o rangos intercuartílicos. ¿Cuándo se usan promedios? Se usan promedios cuando las distribuciones son normales. Y se usan medianas cuando son asimétricos. Eso di la primera clase, ya se han olvidado. Bueno, entonces aquí usaron medianas y dice, el tiempo de recuperación fue 10 días para el Remdesivir, con un intervalo de confianza de 9 a 11 y 15 días del comparación que era placebo, ¿no? ¿Qué opina usted de, primero veamos, qué medida podría calcular con estas dos medianas que le permita analizar de mejor manera este resultado? ¿Qué medida utilizaría? Señor Giancarlo, ¿qué utilizaría? Sí. Si no, ¿qué utilizaría? Es una medida súper simple. Se llama diferencia de medias o diferencia de medianas. Y es muy simple. Voy a restar 10 menos 15 y me da menos 5. ¿Qué significa? De nuevo, ahora veamos. Eso también no estaba en las videoclases que les envié esto, de diferencia de medias y medianas. Sí estaba, creo, en la tercera clase. Si no, ya voy a revisar. Si no, ya les daré la próxima clase. Entonces, cuando yo tengo promedios o medianas, es muy simple. Saco diferencias y me da menos 5. Igual aquí se analiza igual. A ver, en las diferencias de medias o medianas, en todo lo que es diferencia, incluyendo el riesgo atribuible, tengo valores con signo positivo es mayor efecto, 0 es igual efecto y valores con signo negativo es menor efecto. ¿Sí?
Entonces, en este caso, menos 5 es menor efecto. ¿Qué significa? Que el Remdesivir tuvo 5 días menos de tardar, se recuperó más rápido. En otras palabras, tuvo menos 5 días de recuperación, ¿sí? Entonces, menor efecto. En este caso, la eficacia es a favor del Remdesivir. Aquí no calcularon las diferencias de medianas y calcularon para cada uno de estos, es una forma muy particular de presentar los datos, y dijeron, el valor en esta muestra de 1062 personas fue de 10 días, pero en el universo, si estudiaría el total del universo, puede ser mínimo 9 y máximo 11. En cambio, la comparación fue 15 y los intervalos, o en otras palabras, el valor probable en el universo fue 13 a 18, el mínimo 13, el máximo 18. Cuando encuentren algo así, ¿cómo sé que estas diferencias son estadísticamente significativas? Si este rango está dentro, o este rango está dentro de este rango, es no estadísticamente significativo. Pero en este caso los rangos no se traslapan, por lo tanto, esta diferencia de medianas es estadísticamente significativa. Sí, el Remdesivir sí logró una reducción de 5 días de la estancia hospitalaria. Eso es verdad. Ya, entonces, entre los que recibieron placebo, el índice de recuperación fue 1.29 con 1.12. Bueno, este es del riesgo relativo, ¿no? Entonces, está comparando ya el índice de tasa de recuperación, que es esta, es 1.29, que es del riesgo relativo. Y mire, ahora interpretemos, ¿qué es 1.29? Dirección del efecto para el riesgo relativo. Señor Giancarlo, no, ya no le torturemos al señor Giancarlo. Torturémosle ahorita a la señorita Yanela Cruz. Interprete esta tasa de recuperación. Es una tasa simple. ¿Qué significa? No es un riesgo relativo. Disculpe, solo la tasa de recuperación. ¿Qué significa 1.29 de tasa de recuperación de los que recibieron Remdesivir? ¿Cómo interpreta esto? Que 1.29 se recuperaron los que recibieron Remdesivir. Sí, se recuperaron 1.29, ¿no? En este periodo de 15 días, ¿sí? Ya, mientras 1.29 a 1, se analiza algo parecido al riesgo relativo. Ahora, dígame el tamaño de efecto. Recibieron Remdesivir, mejoraron más que los que no recibieron Remdesivir, los que recibieron placebo. Tamaño de efecto, 1.29. ¿Qué tamaño tiene? Analice como el riesgo relativo. ¿Qué tamaño de efecto, señorita Cruz? Tiene mayor efecto y sería débil. Débil. ¿Y eficacia a favor de quién? Del Remdesivir. Remdesivir. Interpreta estos intervalos, ¿confiables o no confiables? Sí son significativos, sí son confiables. Sí, porque no se contradicen las direcciones. El uno no está en el intervalo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan confiables son? ¿Es el intervalo estrecho o es amplio? Estrecho. Más o menos, no es tan estrecho, es moderado, ¿no? Pero en cambio el valor de P dice que es altamente significativo, ¿sí? Que hay una probabilidad de que esto exista en el universo muy, muy alta. ¿Sí? La probabilidad de que esto se deba al azar, que sea un error, o error muestral o error aleatorio, es de 1 en 1000, ¿sí? Ya.
Ahora veamos, sigamos esto. Dice, un análisis que utilizó el modelo de probabilidades proporcionales en una escala ordinal de 8 categorías encontró que los pacientes que recibieron remdesivir tenían más probabilidades que los de placebo de tener una mejoría clínica en los 15 días. Ya, es la misma análisis de arriba, ¿no? Es 1,5, pero es un análisis un poco más sofisticado. Y el análisis es el mismo. Y aquí los intervalos no son tan estrechos, son moderados, ¿no? Ya. Y después hicieron un ajuste. Esto tiene que ver con algo que veremos después, que son eh, ajustar por la presencia de variables perturbadoras e intervinientes. En este caso no es lo mismo un paciente moderado que un grave, por lo tanto eso sí influye. Entonces, este ajuste, cuando hicieron el ajuste ya mejoró, ¿no? A 1,5 lo que antes estaba en 1,9. Ahora veamos, dice, las estimaciones de mortalidad de Kaplan-Meier. ¿Vieron algo de esto de Kaplan-Meier el semestre pasado en investigación? No, bueno, esto se llama estudios de sobrevivencia. Entonces dice que la mortalidad con Remdesivir fue de 6,7 y de 11,9 con placebo al día 15. Y 11,4 con Remdesivir y 15,2 con placebo el día 29. Índice de riesgo, que es lo mismo que decir riesgo relativo. Veamos, ahora hagamos que analiza, y esto es lo último que hacemos de ejercicio. Señorita Yasmín Morejón, analice este riesgo relativo de 0,73 con este intervalo. ¿Qué le dice? Primero 0,73, dirección del efecto. Bien bajito, señorita. ¿Puede subir el volumen? Bueno, busquemos la que sí, el señor Juan José, no, perdón, la señorita Jessica Gómez, por favor, interprete. Si no es lección, solo quiero ver cuánto han entendido para ver qué debo reforzar en las siguientes clases. 0,73 es riesgo relativo también. Índice de riesgo, riesgo relativo es lo mismo. Aunque la traducción es textual, es mejor leer en inglés. Ahí por lo menos yo entiendo mejor. Riesgo relativo 0,73. Dirección del efecto. Mayor efecto, igual efecto o menor efecto. Señorita. Menor efecto. A menor efecto. ¿Eficacia a favor de quién? ¿Del Remdesivir o del placebo? ¿Qué significa aquí menor efecto? ¿Qué significa aquí menor efecto? Significa que el Remdesivir tuvo menos muertos que el placebo. Por lo tanto, es de eficacia a favor del Remdesivir o lo que sea. Bueno, ya veo que esta parte de el análisis de eficacia a favor de quién no está muy clara. Voy a reforzar eso en las clases siguientes. Entonces, menor efecto, pero aquí como estoy evaluando muertes, menor efecto significa que el Remdesivir tuvo menos muertos que el placebo. Y eso significa mayor efecto o eficacia a favor del Remdesivir. Analice ahora este intervalo. ¿Qué le parece? ¿Es un intervalo confiable o significativo o no significativo? Disculpe que se me chispoteó. Ya. Dice 0,52 a 1,03. ¿Qué opina de ese intervalo? Señorita, ¿confiable o no confiable? No confiable. No confiable, ¿por qué?
¿Por qué es no confiable? ¿Por qué es no confiable, señorita? Ya analizamos en el ejercicio anterior. Si tengo un riesgo, el intervalo del riesgo relativo tiene un valor de menor efecto y el otro de mayor efecto es no estadísticamente significativo porque un límite le está contradiciendo al otro límite. Dice, sí, en el universo puede ser menor efecto, pero también podría ser mayor efecto. Por lo tanto, es un intervalo no estadísticamente significativo. ¿Qué interpretación hago? Que si bien el Remdesivir disminuye hasta en 5 días el tiempo de hospitalización o de mejoría, en cambio no reduce la muerte. O sea, no es eficaz para evitar la muerte. ¿Sí? Ya. Y además, bueno, en efectos adversos, sale que tiene menos efectos adversos 24/6 que el Remdesivir. Entonces, por favor, señorita, recuerde esto. Ya no vale la pena hablar de la significación clínica, porque en este caso tengo un resultado no significativo. Pero usemos este otro de 1,5, sí, de razón de probabilidades, para hablar de la significación clínica. Entonces, digo, si bien en la muestra, en el estudio de 1,200 pacientes, el resultado fue mayor efecto moderado, y a 1,5 es moderado, a favor del Remdesivir, sí, en cambio, el valor más bajo probable es 1,2 y 1,2 es débil. Por lo tanto, voy a tener una probabilidad de mejoría débil. Si este es un medicamento muy caro y poco accesible, no valdría la pena dar, ¿no? Aunque salvar vida, aunque sea pocas. En este caso, si yo saco una medida que se llama reducción del riesgo relativo, que es igual a 1 menos el riesgo por 100, me va a salir que gracias a dar el Remdesivir voy a lograr que la mejoría clínica 15 días en 20% de pacientes. Eso se llama reducción del riesgo relativo y eso también estaba en la clase. Y esto es lo que me interesa. Entonces, en realidad, el Remdesivir tiene una débil, un resultado débil en reducir los días de hospitalización. Y en reducir la muerte no tiene ningún efecto. Es igual que el placebo. Esa es la razón por la que, aunque se plantea que se dé a pacientes hospitalizados graves o severos, no, ya se sabe que no reduce la muerte, pero sí es importante que reduzca el tiempo de hospitalización, porque tener camas UCI libres es bueno. Ahorita tenemos en Quito muchos casos muy graves. Creo que hay más de 50 personas en lista de espera de cama UCI. Entonces, si yo le doy Remdesivir y logro disminuir el tiempo de hospitalización en los que sobreviven, porque el Remdesivir no reduce la muerte, pero si el tiempo, entonces voy a tener más camas UCI, por eso puedo dar si es que tengo, pero es un medicamento súper caro. Pero dice, nuestros datos muestran que el Remdesivir fue superior al placebo en el tiempo de recuperación en adultos que fueron hospitalizados por COVID-19 y tenían evidencia de infección del tracto respiratorio inferior. Ya, pero en la conclusión no dicen que no reduce la muerte, ¿sí? Solo dice que reduce el tiempo de hospitalización. Conclusión, se puede dar a pacientes graves o severos en el que sí se justificaría el gasto, pero a un paciente leve y moderado en el que la mayoría se van a curar, solo su sistema inmunitario le va a curar, daría un medicamento caro y poco efectivo. Yo no daría, y de hecho eso se contempla, no dar el Remdesivir a menos que usted sea millonario, tenga mucha plata y es un caso leve, le diagnostican ya de cómo es de coronavirus y como tiene plata se compra el Remdesivir y toma.
es posible que disminuya el tiempo de aislamiento y mejore unos síntomas, aunque no he visto estudios de recidivir en pacientes leves y moderados, solo y en pacientes graves. Bueno, ya veo que tienen problemas en entender, en analizar cómo se analiza eficacia a favor de quién y también cómo interpretar la significación clínica. En las próximas clases seguiremos insistiendo en eso y en las clases también, porque ojo, cada uno de los grupos que presentan, desde el primer caso que ya van a presentar, deben presentar el resumen de el mejor artículo que encuentren sobre tratamiento del tema, el mejor artículo actualizado de los últimos 5 años, un ensayo clínico controlado aleatorizado, van a buscar o una revisión sistemática y van a presentar solo el resumen y tienen que interpretar ese resumen. Y eso haremos junto con la presentación de casos, ¿no? Para evaluar en los nuevos estudios cuál es la eficacia de las nuevas drogas que se están utilizando en el mundo para el problema que les tocó en una presentación de casos, que desde el mañana sábado y el domingo comenzamos ya la revisión de las presentaciones de casos, ¿no? Entonces, ustedes me dicen cuándo pueden y me avisan. No pueden jamás presentar un caso si no ha habido revisión 2 días antes de la presentación del caso. No hay revisión de caso el día anterior. Eso no acepto. Si hacen eso, tienen 0 en el caso y en la presentación. Con 2 días de anticipación, por favor, porque si no, no avanzan a corregir. Y el objetivo de la presentación no es que hagan karaoke y que ese rato les ponga yo mala nota. Mi objetivo es que haya un aprendizaje y para eso es la presentación, ¿sí? Entonces tienen que conmigo hacer una presentación y yo voy viendo qué problemas tienen y también eso me sirve para ir llenando vacíos de conocimiento. Bueno, muchachos, ya veo que algunos ni han visto los videos, verán porque la otra semana ya les tomo un examen a los de 7º sobre todas las videoclases sobre ensayos clínicos controlados y también una clase sobre entender estadísticas, ¿no? Doc, Diga, bueno, señorita Lisette. una pregunta, Doc. Si mi grupo ya presentó la parte teórica y solo falta el caso clínico, ¿también le hacemos revisar el fin de semana? Sí, el caso clínico, porque ya tienen que presentar las 2 cosas. ¿Sí? Ya, Doc. Ustedes falta el caso clínico. Ya, listo. Entonces me avisan nada más qué día y qué hora quieren hacer. Yo les digo si estoy disponible o no. Pero los que presentan el lunes ya caso, los que tienen clase el lunes y ya tienen que presentar caso, tienen mañana sábado para poder hacer la revisión del caso. Si no han hecho hasta ahora, ya, como dice el dicho Salado San Vicente, su responsabilidad máxima hasta las 10 de la noche, hasta las 9 de la noche voy a hacer revisiones del sábado. O el domingo de mañana temprano, pero pasado eso ya no, ya tienen 0 en la presentación del caso. El caso debe estar ya preparado para todos. Si no han preparado, mañana tienen todo el día. Ya muchachos, nos vemos con los que tienen que presentar. Comenzamos con el primer tema todos, ¿no? Aunque les pido por favor que todos vayan preparando los casos, ¿no? Porque no nos vamos a demorar sino 2 semanas en igualarnos en la presentación de casos, ¿no? Estamos atrasados con 4 semanas en relación a los otros paralelos. Ya. Chao muchachos, pasen. Sean felices, pero fecundos. Adiós. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego, Doc. Mm.